Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta jornada. Vamos a ver. Voy a. Ok, ya. Muy bien. Vamos a hablar en esta jornada un poco sobre ya los virus. Sí. Vamos a ver cómo los virus. Bueno, vamos a analizar los virus desde una perspectiva evolutiva, ¿sí? Cómo muchos de estos virus en realidad. Bueno, vamos a responder una pregunta y ya no sigo porque si no la voy a responder yo y quiero que ustedes sean los que participen y lleguen a la conclusión eh, de, esa, de esa característica de los virus. Muy bien. Vamos a continuar con la parte de nuestro contenido socioemocional que se relaciona a la convivencia familiar, ¿sí? Y bueno, yo escribo un poquito ahí que dice, continuamos con el apoyo a la convivencia familiar. Es importante que no se cansen de proponer actividades a sus padres. A veces los adultos acumulan mucho cansancio y precisamente es cuando más necesitan de los consejos de los hijos. No pierdan la paciencia. El fomentar la convivencia familiar nunca es en vano. Lo digo por experiencia. Más de alguna ocasión han sido precisamente mis hijos los que de repente me dicen que hagamos tal actividad, que has estado trabajando mucho esta semana, eh, en esto, en otro, y bueno, y precisamente sí hay momentos en los que estoy muy cansado y no quisiera hacer nada, pero en esta parte de la convivencia familiar, mis hijos me ayudan mucho ya, precisamente a, a reflexionar un poco, ya, y a dedicar un poco más de tiempo a ellos. Así que imagínense que sus papás de alguna forma también están en una situación muy similar. Este, Así que no se cansen y no pierdan la paciencia, ¿ya? Fomenten ustedes también esa misma convivencia en sus padres, ¿sí? Así que dentro de ello, ya que estamos muy cercanos a la época de vacaciones, qué mejor momento, ¿no creen? Qué mejor momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a activar hoy sí. Hago la siguiente pregunta. Espérenme que no sé por qué me sale así. Espérenme. Bien. No sé por qué sale así algo, pero ya lo lo voy a corregir. Ok, vamos a ver. ¿Un virus es un ser vivo? ¿Tiene vida? Y segundo, ¿puedes explicar por qué sí tiene vida o podrías explicar por qué no tiene vida? Sí. Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Dejo de compartir y nos pasamos acá. Vamos a ver. ¿Tiene vida un virus? ¿O no tiene vida un virus? ¿Qué dicen ustedes?
Bien, vamos a ver. Bueno, compartamos nuevamente. Ok. Vemos en esta parte del organizador gráfico, nosotros tenemos un poco de... Permítame un momento. Bien, decíamos, en nuestro organizador gráfico, en esta jornada, tenemos algunos virus, ¿sí? En esta nosotros podemos observar lo siguiente, vean. Tenemos acá un virus, sí, de forma icosaédrica. En esta característica, bueno, tienen toda su cápside, que es ese grupo de capsómeros, tiene su material genético. Y tenemos en el virus de la derecha como una especie de ¿qué? Círculo, ¿ya? Una situación esférica. Tenemos algo muy parecido, vean, tenemos material genético, los capsómeros o la cápside, ¿ya? Se encuentra la región de la cápside, un espacio entre ella y la envoltura. Sí. El que más se asemeja al virus causante de la pandemia que recién acabamos de ver es el que está a la derecha. Tiene una envoltura y precisamente es el que, o sea, tiene unas características muy similares. No es el que se refiere al virus del SARS COVID-19, no es ya, pero tiene la característica de tener envoltura, ya. Precisamente es una envoltura un tanto lipídica, así como hemos visto las características de la membrana plasmática. Cuando hemos visto las características de la membrana plasmática, hemos visto un tanto eh, algunas estructuras similares a ella, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente tienen esa parte, sí, tienen esa característica, esa similitud. ¿Por qué razón entonces es que podemos mencionarlo que el alcohol todavía no es tan efectivo que estarse lavando las manos frecuentemente? Porque precisamente, si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo la parte de las mezclas, una de las características que mencionábamos en relación a la solubilidad era que esas estructuras, ¿se recuerdan de la membrana plasmática? ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos que eran lipídicas, ¿sí? Entonces, precisamente esas estructuras lipídicas, cuando se combinan con jabón, se combinan perfectamente, ¿sí? Se combinan y esa naturaleza de los reactantes hace que sea mucho más efectivo. Recuerden ustedes que el alcohol es hasta cierto punto polar y que dentro de esa condición polar también puede destruir como tal algunas estructuras y bueno, ayuda bastante, pero no hay
cosa tan efectiva como el lavarse las manos con jabón, independientemente si es jabón de pastilla o es jabón líquido, jabón gel. Ambas son mucho más efectivas que el alcohol. No estoy diciendo tampoco que no hay que utilizar alcohol. El alcohol ayuda fundamentalmente en aquellos lugares donde pues si no hay agua, completamente agua así a disposición en un momento específico. El alcohol es como la solución más inmediata, ¿ya? Pero por eso se recomienda incluso en todo protocolo se encuentra lavarse las manos y es precisamente por esa razón ¿cómo se llama? Del jabón, ¿sí? El jabón actúa mucho mejor para la capa. Bueno, otra cosa que vamos a retomar en esto es de que con el microscopio pueden observarse diferentes microorganismos, sin embargo los virus son tan pequeños que por medio del microscopio normal, es decir, el microscopio óptico, no pueden observarse. Ya se necesita otro tipo de microscopio, ya lo vamos a retomar aquí en la guía, para poder observar esas estructuras. ¿Sí? De hecho, nadie lo puede ver con sus propios ojos. Nadie. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver por qué. Entonces, son muy pequeños. Es algo así como que ustedes estén, como que tengan una regla de 1 metro, ¿sí? Y ustedes lo dividan 1.000 millones de veces. ¿Ya? 1.000 millones de veces. Algo similar es esa estructura pero tan pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, con que incluso, ya que menciono aquí la célula procariota también es pequeña. Hay algunas estructuras que es difícil, no imposible, pero es difícil poderlos ver con el microscopio, el microscopio óptico normal. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante tener esa condición como pendiente, muy alerta en eso. Vamos a hablar ahora de los virus. Los virus no son seres vivos, ¿sí? Los virus, de hecho, se encuentran en la clasificación como macromoléculas. Nosotros hablábamos un poco de cómo algunos seres vivos se quedan en diferentes niveles de organización. Vamos a retomar en la siguiente jornada, así muy rápido, pero una de las condiciones y características específicas de los virus es de que no son seres vivos. Se quedan a nivel de macromoléculas. Así como los tejidos van a formar órganos, ¿sí? Las macromoléculas pueden conformar organelos o pueden conformar ya en un nivel muy coordinado vida, ¿sí? Entonces, es una situación bastante interesante como los virus, permítanme, los virus se quedan específicamente a nivel macromolecular, no son no son células, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar en relación a los virus aquí? No pueden metabolizar, ¿sí? No pueden metabolizar. No pueden tampoco, es decir, hay diferentes características y estas características las tienen solamente los seres vivos. Una de ellas es, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos funciones vitales, los virus no la tienen. ¿De acuerdo? Bueno, más adelante vamos a estar viendo esta parte. Veamos, ok. 1892 se descubren los virus. Vean,
muy buena parte de lo que se producía era precisamente, tabaco en algunas regiones, y en cierto momento comenzó a observarse algo que produjo, permítanme algo, produjo pérdidas. Ya, produjo pérdidas y entonces, bueno, comienza un poco a investigarse qué sucedía. Vamos a ver. Y, de hecho, como ustedes pueden ver aquí, algunas plantas de tabaco, como puede observarse, si en las hojas presentan algunas deformaciones importantes, daños en ellas, pero había una, no sé qué se hizo, había una en la que estaba perfectamente clasificada y se miraba muy bien cómo el virus podía atacar, ¿sí? Pero se puede ver un poco, ya cuando se retoma esta parte en pérdida, sí representaba como algo muy importante, una pérdida económica que ameritaba un poco de estudio, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar en esta parte de acá como el virus, ¿sí? Tiene una forma muy característica, ¿ya? Aquí tenemos el virus también, el mismo virus, ¿sí? Y tienen estas estructuras como de forma de tubo, ¿de acuerdo? Bien. Así es como se descubre el primer virus de la historia, que fue precisamente en las plantas de café. Bueno, al patógeno, al virus, al parásito, se le llamó virus, que significa literalmente veneno. Se creyó en cierto momento que eran células, pero poco a poco fueron descubriendo que no cumplían las características de seres vivos y por lo tanto no se podía extraer exactamente como una célula, ¿ya? Los virus, tal como lo dice en este párrafo, los virus no son células, son tan pequeños que no se pueden ver al microscopio. También, vamos a ver, solamente se pueden ver con el microscopio electrónico. Vamos a ver, aquí tenemos un fago. Esta parte que se observa aquí es un virus, ¿sí? Es un virus. Aquí nuevamente estamos observando otras características del virus. En este caso, este virus tiene una cápside y capsómeros icosaédricos, pero la envoltura es muy parecida a diferentes virus esféricos, ¿ya? Este es un microscopio electrónico, más o menos en esta parte de acá es que se coloca la muestra. Si ustedes observan, en realidad no existe ningún objetivo, o sea, no existe ningún ocular ni objetivos, por lo tanto no se puede apreciar con los propios ojos, no se puede, ¿ya? Ustedes notan aquí que hay unas pantallas en la cual están haciendo la imagen, están obteniendo la imagen, y hay muchas, precisamente por esa razón es de que para lograrlo comprender un poco más pedagógicamente, se hacen algunas simulaciones, pero nadie ha podido observar con sus propios ojos un virus, ¿sí? Todo ha sido a través de microscopio electrónico y algunas otras técnicas de esa forma. ¿Qué más en esta parte? Ok, quiero ver. Este es como un fago, un bacteriófago,
El bacteriófago, lo que está indicando es que ataca principalmente bacterias, ¿sí? Aquí vemos la envoltura. Esta es una envoltura y esa envoltura es la que le va a permitir al virus utilizar la estrategia para poder introducir su material genético. Ok, vamos a ver. Características de los virus. Fundamentalmente, su material genético, tal como lo pudimos apreciar en el organizador gráfico, puede tener cualquiera de dos tipos de material genético. Desde que comenzamos a ver las arqueobacterias, y luego vimos un poco sobre eubacterias, es decir, células procariontes, dijimos que las células procariontes no tienen, bueno, que su material genético es ADN, ¿sí? El ADN es la molécula que va a guardar la información genética. Ahora bien, evolutivamente hablando, los virus pueden tener cualquiera de los dos materiales genéticos importantes en la naturaleza. Es decir, pueden tener ADN o pueden tener ARN. Y esto es muy importante, saber de que existen virus de ADN y ARN. Ya vamos a ver por qué razón les estoy mencionando esto. Podemos decir que los virus no contienen células, no son unicelulares, no tienen varias de las actividades que tienen cualquier ser vivo, como lo son, no tienen metabolismo, ya no, no tienen otras características para ser seres vivos y no se pueden multiplicar. O sea, habíamos mencionado en la teoría, en la teoría celular cómo Virchow menciona que las células provienen de otras células preexistentes. ¿Sí? Si provienen de otras células preexistentes, lo que estamos mencionando, lo que estamos hablando un poco sobre esto es que hay células que pueden producir células hijas, ¿ya? Muy bien. En cuanto a esto, hay una diferencia entre reproducción y replicación. Pues los virus únicamente se pueden replicar, ¿de acuerdo? Entonces, no tienen reproducción. Algunas otras características, ¿sí? De las cuales podemos mencionar que tienen únicamente los virus es de que no tienen estructuras celulares, es decir, son macromoléculas organizadas. Al hablar de macromoléculas organizadas es que todo lo que tienen presente puede ser en un nivel macromolecular, como por ejemplo los organelos. No tienen exactamente organelos, pero el nivel de molécula que se organiza llega a parecer un organelo, ¿sí? Eh, Nunca crecen ni presentan metabolismo. Las, las células vivas o células, ¿cómo decir? La materia viva sí contienen un solo tipo de ácido nucleico o poseen ADN o poseen ARN, cualquiera de los dos. No se desarrollan de otros virus. Ellos insertan una molécula que es ADN o ARN y a partir de ahí otro ser viviente, ahí sí es un ser viviente el que les va a proporcionar esas características. Bueno, pueden cristalizarse y luego reactivarse. Eso casi no sucede con las células, a excepción, bueno, no cristalizado, ¿sí? Pero hay algunas bacterias que tienen la capacidad de encapsularse, limitarse a únicamente tener vivo el protoplasma, que es fundamentalmente el citoplasma, ¿ya?
sin núcleo, y a partir de ese momento pueden llegar a cualquier lugar si es o presenta las condiciones para poderse multiplicar. Entonces esa célula se va a multiplicar. Pues los virus tienen exactamente esa condición, pero no son todas las células. Una célula en un lugar completamente inhóspito puede llegar a morir, ¿sí? Bien. No requieren ni alimento ni agua, no ocupan energía, no pueden transformar la energía del entorno. Entonces, los virus, ¿qué hacen? Fundamentalmente parasitar. Eso es lo que hacen los virus. Por tanto, no pueden hacer copia de sí mismos, sino que utilizan la maquinaria normal de una célula para producir sus proteínas. Lo que habíamos mencionado de la cápside, ¿sí? Bueno, la envoltura, la cápside, en realidad es proteínas. Ya nosotros fundamentalmente poseemos proteínas. El material genético nos va a codificar para nosotros producir proteínas. ¿Dónde se producen las proteínas? Vamos a ver. ¿En qué organelo o cuál es el organelo que está encargado de producir las proteínas? Bien, los escucho. ¿Alguien? Nadie. Claramente declarado presidente. Voy a compartir el siguiente video para que ustedes puedan tener una idea de qué es una replicación, ¿sí? La replicación que vamos a ver en este momento ocurre de forma literal en los seres, vivos, ¿sí? Es cuando el ADN va a replicar más ADN para que se pueda llevar a cabo. Vean, el ADN es una macromolécula, ¿sí? Entonces, las macromoléculas pueden generar la replicación, que es la multiplicación de la misma molécula, ¿ya? No es una reproducción. Reproducción es tener un ser vivo y a partir de un ser vivo obtener otro ser vivo. Entonces, la replicación del ADN viene a decirnos qué puede suceder o de qué forma se va a realizar una replicación en condiciones, ¿cómo les digo? Normales, ¿sí? Entonces, observemos esta parte. Permítanme un momento. Va a iniciar de esta forma. Sí. Bueno, como está grabando, le voy a quitar el sonido únicamente para que él grabe un momento y luego voy a retroceder el video solo únicamente para que ustedes logren recordar esta parte, ¿de acuerdo?
Bueno, tenemos el ADN, rápidamente explico o a explicar el video cómo se va a desdoblar esa cadena de ADN para no tener ese giro, ¿sí? Va a explicar cuáles son los elementos que van a construir el ADN, cómo se forman las bandas de ADN en una forma natural, en una forma normal. Posteriormente va a comenzar a explicar cómo se separan las dos bandas, cómo se separan las cadenas y cómo comienza a multiplicarse. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Ahí hay una enzima. Ok, vean, aquí ya se encuentra separándose. ¿Ya? Esta separación tiene un objetivo real. Ok, voy a regresarlo. Voy a detenerlo un momento para dejar de grabar para que puedan ver el video. Lo que ustedes tienen en esta región de acá, ¿sí? Es una enzima. Y esta enzima está constituida por una cantidad determinada de aminoácidos, ¿sí? Esta enzima es realmente una proteína que su codificación genética o su código lo lleva el ADN, ¿sí? Es más, incluso este mismo bloque de ADN puede tener como la información genética para producir esta proteína, ¿sí? Bien, a tal punto de que sucede, para que tengan rápidamente una pequeña idea, ¿ya? Por cada 3 de estas estructuras que se llaman adenina, guanina, citosina, se llaman nucleótidos, por cada 3 nucleótidos, ¿ya? Que están presentes en el ARN, bueno, ya vamos a explicar esa parte del ARN, por cada 3, ¿sí? Se va a generar un aminoácido, ¿sí? Por cada 3 de ellas, ¿sí? Por eso se van a llamar tripletes o tripletas. Muy bien. Dejo de compartir eso porque ya hasta ahí ya vieron cómo es una de las partes. Ahora voy a compartir. Permítanme. Bueno, vamos a hablar un momento en relación a esto. Bien, como ustedes pudieron observar en el video, hay pues efectivamente una replicación en cuanto a esa parte en la cual ustedes pudieron observar cómo la banda de ADN, estamos viendo ahí en ese momento solamente el ADN, y esa banda de ADN lo que lleva es la información genética. Hay otra banda que lo que está haciendo es siendo copiada. ¿Sí? Eso es la replicación. Esa es la replicación. La multiplicación del ADN es la replicación. Entonces, cuando un virus se va a replicar, lo que ustedes observaron como la primasa o esa enzima está generando una secuencia para que inicie una copia, ¿sí? Ahora, esta copia es de mucha importancia porque gracias a esa copia es que la información genética se va a transcribir, que no es más que pasa de ADN, la información prácticamente es como que ustedes tengan un libro y estén transcribiendo lo que están viendo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al tener esa transcripción, lo que ustedes están haciendo es copiando la información que tienen en
en el ADN y lo están pasando directamente al ARN, haciendo una copia. Esa información, imagínense que sea un idioma que ustedes no comprenden, pero están haciendo una copia idéntica de un libro a otro, a un cuaderno, ¿ya? Aunque ustedes no lo comprendan, simplemente están haciendo esa copia, ¿sí? Esa copia, por lo tanto, ustedes están buscando que no tenga errores, porque aparte de que es un nuevo idioma, un lenguaje para ustedes, que no tenga errores, entonces precisamente va a llegar una persona a la que sí va a hacer la traducción. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en este momento. Pues bien, esas características que tenemos todos y cada uno de nosotros es fundamentalmente lo que nos va a dar, por ejemplo, el color de la piel. Es una proteína la que nos va a dar el color de la piel, el color de los ojos, la forma del pelo o cabello, ¿sí? Que si tenemos camanances, bueno, diferentes características genéticas las va a contener el material genético, ¿sí? Entonces, esta ruta que ustedes van a observar es la que sigue tanto cualquier célula para tener la expresión de sus genes como los virus para poder multiplicar también la expresión de sus genes, solamente que esta expresión de genes se va a limitar a unas proteínas que van a formar los capsómeros, la cápside, ¿sí? Y toda la estructura del virus. Precisamente por esa razón es que es muy importante el poder observar esta parte. Esa parte es muy importante porque de esa forma es como una célula, en vez de producir proteínas de la propia célula, produzca proteínas para formar virus. De ahí. Aquí teníamos la tripleta, teníamos el aminoácido, se empalman, ¿sí? En esta parte de aquí es donde se lleva la información genética. Vean que si ustedes hacen un recorrido imaginario en este momento y ponen aquí la otra banda, ¿sí? La otra banda que ustedes han observado es precisamente la banda que tiene que ver con el ADN, ¿sí? Entonces la banda de ADN es completa, la banda del ARN lleva la información, pero necesita de la otra banda que está presente en el ARN de transferencia o ARN transportador para generar la proteína. Y es como se va aumentando la proteína. Ok, muy bien. Regresamos ahora a la guía y vemos cómo entonces precisamente lo que se va a formar o toda esta estructura que está por esta parte, ¿sí? Será esa característica que yo les voy mencionando. Muy bien, ¿cómo se reproducen entonces los virus? Repito, los virus no se reproducen, se replican, ¿ya? ¿Quién o qué los está replicando? Es precisamente el material genético que pueden tener las otras células. Aquí es donde ahí está. Aquí es donde les voy a colocar
como les había mencionado. Está el ADN, ¿sí? El ADN normal de una célula, ¿sí? ADN normal de una célula. Ahora bien, ya cuando ingresa un virus, ¿sí? Le vamos a llamar ADN-V, lo cual vamos a estar indicando que el ADN no corresponde ya, por ejemplo, aquí tenemos Escherichia coli, que es una bacteria que regularmente crece en el intestino grueso. Ya, entonces está el ADN de Escherichia coli. Pues viene un virus llamado bacteriófago. Vamos a utilizar este color, vamos a ver cómo se mira. Ahí está. Que es bacteriófago, bueno, bacteriófago, ¿sí? Pero es un bacteriófago, es decir, va a introducirse a la bacteria y va a utilizar el ADN de la bacteria para introducir su ADN viral. Entonces, cuando se trata de que ya ha introducido su ADN viral, pues la bacteria lo que va a estar multiplicando no va a ser su ADN propio, sino el ADN viral. Hay otro nombre también que por el momento no lo vamos a mencionar mucho, pero sí quiero que lo sepan. Se le denomina ADN recombinante, ADNR, y es el que se utiliza mucho también en virus, ¿ya? Ingeniería genética lo utiliza mucho y es precisamente para obtener o para que algunos genes se puedan introducir en ¿cómo se llama? En algunos fetos, ¿sí? Y ese material genético pueda servir precisamente para, para ayuda, ¿ya? Bien, de los virus podemos decir que hay dos formas, un ciclo lítico y un ciclo lisogénico, que ahorita vamos a explicar. Bueno, me va a tocar borrar entonces esto para que se pueda ver bien. Bueno, borrémoslo todo en solo. Ok, decía. Bueno, está la bacteria, ¿sí? Pues la bacteria tiene su ADN propio, viene un bacteriófago y este bacteriófago lo que va a hacer es insertar su material genético. Vean, cuando tenemos o estamos hablando de material genético en los virus, puede ser cualquiera de los dos, como les mencioné antes. Puede ser ADN o puede ser ARN. Si es ADN, tiene que seguir todo el proceso que acabamos de ver en los videos. Si es ARN, pues únicamente el del segundo video. ¿Sí? Bien, inserta su ADN al material genético propio de la bacteria. Luego, puede darse en dos ciclos. El primer ciclo se llama ciclo lítico, que es cuando, utilizando el material genético del virus, se comienza a multiplicar. O sea, las proteínas que pudimos observar produciéndose al final comienzan a ser en realidad algún material genético, perdón, algunas proteínas que hayan sido expresadas del virus. Entonces, al final ¿cómo se llama? Se producen los virus y en esta producción viral hay un momento que son tantos que van a romper, perdón, van a romper y por eso se llama ciclo lítico del virus, ¿de acuerdo? Van a romper la célula y van a salir expulsados. ¿Y qué es lo que van a ir a hacer estos? Pues a buscar otros
¿cómo se dice? A buscar otros también, otras células, ¿sí? Bacterias, para poder hacer lo mismo. En cambio, el ciclo lisogénico, en el ciclo lisogénico, el material es insertado y va a producir cada cierto tiempo más de todas ellas. O sea, el punto es de que esta célula, siguiendo este ciclo, el material que se produzca va a ser también viral, ¿sí? También del virus, pero va a estar insertado ya en el material genético propio de la bacteria, ¿ya? Y va a estar creando, eh, ¿cómo decirles? Va a estar creando también otro tipo de virus. Ahora, eh, ¿qué es lo que está llevando la información genética o qué es lo que se va a producir a partir de la información genética? Si ustedes recuerdan lo que hemos visto, van a producirse los diferentes organelos, ¿sí? Entonces, aquí, en vez de producir organelos, que son macromoléculas, va a producir macromoléculas de virus. Es decir, que los virus son macromoléculas. ¿De acuerdo? Bien, las partes de un virus tienen su genoma viral, ¿sí? Puede ser de ADN o ARN. Aquí es donde les menciono nuevamente de que puede tener un ADN viral, ¿sí? ADN V, y que ese ARN, si copia ¿cómo decir? El ARNV también va a producir proteínas V, proteínas virales. Tiene una cápside y la cápside es fundamentalmente lo que va a proteger, ¿sí? Lo que va a estar protegiendo el material genético. También existe una envoltura, que es lo que acabamos de mencionar hace un par de minutos, donde la envoltura únicamente va a servir como para proteger al virus. Hay virus con envoltura y hay virus sin envoltura, ¿sí? Los virus con envoltura, por ejemplo, el del coronavirus, el virus tiene envoltura, y los que no tienen envoltura, de hecho, son incluso más difíciles de eliminar, eh, son más rápidos de actuar y por esa razón son incluso más peligrosos, ¿sí? Son más peligrosos. Tenemos, por ejemplo, algunos sin envoltura. Bueno, con envoltura tenemos el del herpes, el de la viruela, rubiola y la gripe. Esos tienen envoltura. Y los que no tienen envoltura son adenovirus y causan enfermedades respiratorias, conjuntivitis y poliomielitis. Y ustedes saben, algunas de las características de la poliomielitis es parálisis infantil. ¿Sí? Bueno, otra de las clasificaciones. Perdón. Estos no son virus, perdón. Eh, Existen viroides y existen priones. Los viroides son ARN, fíjense, no son virus, no llegan a ese nivel de virus, no tienen cápside, no tienen absolutamente nada más, pero están atacando fundamentalmente células vegetales. Los priones son todavía ni siquiera ARN, sino que se quedan a nivel de proteínas. ¿Sí? Estas proteínas son proteínas extrañas, independientes, que regularmente o donde han sido encontrados son en el cerebro, ¿ya? Hay un síndrome que se le conoce como síndrome de las vacas locas, se ha encontrado también en algunos humanos, pero parte de todo ello se le atribuye a que han sido encontradas principalmente en algunas como etnias que tienen la característica de
de ser, ¿cómo se le llama? Canibalismo, de practicar canibalismo, ¿sí? Entonces, no es muy común, se considera un caso entre 1.000.000, pero es generado precisamente por un prión. Entonces, nuevamente, hacemos el recuento. Hay proteínas que son independientes, que pueden hacer la replicación hacia sí mismas, ¿sí? Pueden replicarse a sí mismas y generar este tipo de condiciones. Se llaman priones. Están los viroides, que son moléculas de ARN, simplemente moléculas de ARN, pero atacan fundamentalmente a algunos vegetales, ¿sí? El ARN, por lo tanto, tiene la capacidad de autorreplicarse, y el ARN sí ya es un material genético. Mucho ojo con esto, ¿sí? Ahora, y tenemos a los virus. De los virus, que es de lo que estamos hablando más en este momento, pueden clasificarse por la forma de su cápside. En este caso son icosaédricos, pueden ser helicoidales y pueden ser complejos. Ya en esta forma compleja observen, este es muy parecido al fago, que va a atacar a las bacterias. Dentro de la clasificación de los virus también tenemos algunos que pueden ser de ADN o ARN. Y hay un grupo muy interesante, y ya voy a explicar por qué razón, es el tipo número 6. El ADN, los virus vienen a salirse de las reglas normales que ya existían en el estudio de todas las células, ¿ya? Porque la secuencia de las células tenía lo siguiente, en cuanto a material genético. Voy a hablar en cuanto a material genético. Primero, el material genético en las células eucariontes y procariontes es ADN, ¿sí? Ese es el material genético principal, solamente ADN. Luego ocurre, tal como ustedes lo pudieron observar en el segundo video, es la transcripción. En la transcripción se genera el ARN. Esa es la secuencia. Y después, cuando ya el ARN se junta con el ARN, bueno, se juntan los 3 ARN, el ARN transportador, el ARN mensajero y el ARN ribosomal, lo que se produce son proteínas. Sí, esa es la secuencia, ADN, ARN y luego proteínas. Pero en los virus es otro mundo en realidad, ¿sí? Es otro mundo, es otro tipo de situaciones que se da. Vean, en el primer grupo se tiene ADN bicatenario de 2 hebras. Es como el ADN que nosotros conocemos. De hecho, es el más evolucionado o de los más evolucionados. El tipo 2 es un ADN monocatenario. No tiene las 2 bandas, o sea, no son las 2 bandas, sino que solo es una, pero es ADN. En el tercer grupo están los del ARN, pero este ARN tiene la característica que tiene las 2 bandas. Y regularmente, bueno, en ninguna célula viva ocurre eso, en ninguna. Pero aquí en este virus, sí. Tenemos también los ARN monocatenario, que son los más conocidos, sí. En el grupo 5 está el ARN también monocatenario, pero ahí sí necesita como generar una copia para poder replicarse, ¿sí? El grupo 4 no. En el del grupo 6, que es un ARN monocatenario, el ARN es transcrito al ADN utilizando una enzima que se llama transcriptasa inversa. Este es muy importante porque evolutivamente explica cómo fue ese cambio. Nosotros conocemos el proceso que está ADN, lo transcribe a ARN y luego lo traduce en proteína. Pero este
grupo de virus está primero el ARN y lo convierte a ADN. ¿Sí? Eso es muy importante porque es un paso en la investigación científica evolutiva de cómo se dio ese proceso evolutivo, ¿sí? En el cual se convierte de ARN a ADN. Y bueno, el último grupo, que es el grupo 7, el ADN se replica con el ARN intermediario y tienen un genoma muy corto que también es una doble hélice y parcialmente de hélice simple circular. Este ADN circular es una de las formas que tienen como material genético. No había mencionado esta parte, es momento para mencionarle, de cómo las bacterias sí tienen dos tipos de ARN, ¿sí? Las procariontes tienen dos tipos de ADN, ¿sí? Está todo el material genético desnudo y hay un bloque de ADN que es ADN circular. Ese es el que los virus utilizan para replicarse en las bacterias. Sí, los fagos utilizan el el ADN circular de las bacterias. Y vamos a ver acá, aquí. Y tenemos que dentro de también esta otra parte podemos clasificar los virus dependiendo del tipo de célula que van a infectar. En este caso, virus vegetales, virus animales y virus que son bacterianos. Los vegetales, pues sí, van a afectar células vegetales y sus cápsidas son helicoidales. Y tenemos los virus animales que van a atacar células animales y sus cápsides son de forma icosaédrica en la mayor parte, ¿de acuerdo? Y los virus bacterianos, que conocemos como bacteriófagos, van a atacar bacterias. Sí, pueden ser mixtos para atacar las bacterias. Y dependiendo la presencia de envoltura, como ya lo habíamos mencionado, pueden ser virus desnudos o sin envoltura, o virus con envoltura que va a cubrir la cápsula. Muy bien, vamos a pasar a unas actividades en cuanto a la estrategia de metacognición y de estrategia de aprendizaje. Sí, muy bien, pero al momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a pasar a asistencia y luego vamos a trabajar en diferentes equipos. No son los equipos de los proyectos, sino que son equipos que se van a formar específicamente aquí para la clase. Bien, voy a cerrar. Allí en el chat está la dirección de la guía. Ya estas guías ustedes deben de tenerlas, porque de ahí es importante para estudiar para las diferentes pruebas, ¿sí? O ejercicios. Bien, en este momento voy a conformar 5 grupos, 5 equipos que van a ser asignados de forma automática. Ya voy a pasar por cada uno de los equipos para que se trabaje esa actividad, ¿de acuerdo?
recuerden que van a generar un documento en Drive, un documento texto Drive, y ahí es donde ustedes van a ir colocando todo lo que ustedes vayan creando ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, posteriormente me lo van a compartir ya en foro. Yo voy a crear el foro de acuerdo con todo el material que ustedes han creado. Ese documento tiene que llevar como nombre, debe llevar evidencias virus, que era la otra cosa que teníamos, virus y enfermedades, ¿verdad? Ok, evidencia virus, y esa va a ser ¿cómo se llama? Ahí van a colocar los números y todo lo que ustedes hayan creado. Bueno, voy a asignar ya las salas. Entren a la sala que se les ha asignado. Profe, Sí, dígame. a mí me asignó a la sala 3, pero yo soy del equipo 5. Pero este es trabajo de clase, entonces no hay ninguna dificultad. Ah, Sí, sí. ok. Es que no lo escuché muy bien Ok, no hay porque me va problema. Sí, muy sí. mal el Inter, por eso. Ok, no se preocupe. Ahorita trabajan de Profe, forma independiente en equipos. Dígame. me puso en la sala 3 y yo voy en la 2. Este es trabajo de clase, no es trabajo de STEAM, es para trabajar en clase, es lo que acabo de mencionar. Ah, ok. Ujú. Ramírez Cañas. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Valeria y Ever y Ramírez Cañas? ¿Qué sucede? ¿Por qué están aquí todavía? Profe, yo soy del grupo 2 y solo me puedo unir a la sala 1. Eh, sí, lo que sucede es de que este es como es trabajo de clase. Yo pensé que era de lo del proyecto STEAM. No. Es para trabajo de Bueno, clase. es que me confundí, profe. Ahí Ok, no disculpe. se preocupe, adelante. Y Valeria, no está quizás. Ok, muy bien. Hola, ¿cómo están aquí? Hola, profe. ¿Y la guía? Tienen la propiedad de poder compartir pantalla. Entonces, alguien que ya haya descargado la guía la puede compartir. Aunque aquí, ok, Fede puede quedarse usted de coordinadora, y si usted gusta puede compartir usted o que lo pueda compartir otra compañera, ¿de acuerdo? Pero voy a revisar la sala 2 por el momento. Ok. Hola, ¿cómo están aquí? Ok, en esta, vamos a ver, Amanda, si usted se puede quedar como coordinadora de este equipo,
Descarguen, por favor, la guía, porque solo van a tener 5 minutos. Hay que avanzar en esa parte y enlazarla. ¿Sí? Ok. Ok, ¿cómo estamos? ¿Cómo está aquí? ¿Quién tiene la guía? Yo Ok, puede presentarla. no estoy en celular, no me he metido con compu. Y, Paola, yo estoy en compu, si quieres me pasas el documento y yo lo presento. Vaya, espérame. ok. Ustedes dos quedaron juntas, qué bien. Pero ustedes sí llegaban juntas al cole, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, qué bueno. Voy a salir entonces, ya quedo así, tranquilo de que ya van a compartirlo. Voy a ir al otro grupo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Están compartiendo? Ujú. No. Ahorita, profe. Ok, muy bien. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno. Ok, los dejo entonces, para trabajar, ¿de acuerdo? Con Está bien. permiso.